Vamos a ver dos ejemplos que trabajan con modos de apertura. El primero es un ejemplo sencillo, el que estamos presentando en esta página, en el que vamos a concatenar el contenido de dos ficheros. Vamos a hacer que el contenido de un segundo fichero se añada al contenido del primer fichero. Eso significa que el primer fichero se va a modificar, a modificar su contenido. Para eso vamos a utilizar dos ficheros. El primero es el que hemos llamado hola.txt, puede aquí ver su contenido. El contenido son 4 caracteres, en este caso no existe un salto de línea, simplemente detrás de la A tenemos el fin del fichero, lo puede ver aquí perfectamente porque al hacer un cat detrás de la A no hay ningún salto de línea, sino que el prompt aparece justamente detrás de la A. El otro fichero, mundo.txt, tiene las mismas características, no hay ningún salto de línea detrás de la O. Bien, un fragmento de un programa que realiza la tarea que hemos comentado anteriormente sería el que ve aquí. En primer lugar, recuerde que queremos añadir al primer fichero, al que hemos llamado hola.txt, el contenido del segundo fichero. De hecho, vamos a añadir algo más, pero bueno, básicamente ese es el objetivo. El caso es que el primer fichero se va a modificar, va a mantener el contenido que tiene y a partir del último carácter le vamos a añadir nuevos caracteres. Así que si ese es nuestro objetivo, ese fichero, el primer fichero o la txt debe abrirse en modo adición para poder seguir añadiendo caracteres a ese fichero. Aquí tenemos la manera en la que hay que hacerlo. F1 sería el nombre del flujo. Es un flujo de salida, por supuesto, porque se van a añadir caracteres a ese fichero. El fichero que se va a abrir es hola.txt. Lo abrimos en modo salida, iOS.out. En principio esto casi sería innecesario porque por defecto es la forma en la que se abre un flujo asociado, un flujo de salida. Pero lo importante es indicar que el modo va a ser app, porque si no especificamos que se abre en modo app, se borraría su contenido y nos quedaríamos con un fichero vacío. Entonces la adición de este modo de apertura hace que se respete el contenido del fichero hola.txt. Y más aún, la posición activa pasa a ser la última y se empieza a escribir a partir del último carácter. Evidentemente, si el fichero no existe, lo crea y se parte de un fichero vacío sin más. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es, como puede ver aquí, escribir, añadir al flujo de salida este literal, que será una coma y un espacio en blanco. Por lo tanto, se entiende que el efecto sería que en el fichero, detrás de la A, nos aparecería una coma y un espacio en blanco. Bueno, ahora vamos a añadir todo el contenido del fichero mundo.txt. Ese fichero se va a abrir y se va a en modo lectura, se va a procesar leyendo todos sus caracteres. Por lo tanto, el modo de apertura sería iOS.in. De nuevo, insisto, repito que este sería innecesario porque al ser un flujo de entrada no es preciso especificar que el modo es iOS.in, pero bueno, si quieren especificarlo no hay ningún problema, claro que no. La forma de procesar este flujo es trivial porque se trataría de leer todo su contenido, por lo tanto un ciclo de lectura adelantada con una comprobación de fin de fichero. Necesitamos leerlo carácter a carácter, por lo tanto leemos el primer carácter mientras no sea fin de fichero, un ciclo y lectura del siguiente carácter. Y una vez leído cada carácter y antes de leer el siguiente, aquí tenemos la manera en la que el carácter leído se inserta en el flujo de salida. Con una orden put sería más que suficiente y el carácter leído anteriormente C se coloca en el flujo de salida. Bien, ya tenemos añadido al fichero hola una coma, un espacio en blanco y todo el contenido del fichero mundo. Se entiende que si el fichero contiene mundo, pues tendríamos hola, coma, espacio en blanco mundo. ¿Qué nos faltaría por insertar, por añadir? Mejor dicho, una exclamación. Lo hacemos con esa instrucción. Cerramos ambos ficheros y se supone que ya nuestro objetivo está cumplido.
Lo podemos ver aquí. Cuando ejecutamos el programa, evidentemente no vamos a obtener ningún resultado. Es un programa que se ejecuta sin interacción. Y cuando mostramos de nuevo hola.txt, recuerde que inicialmente hola.txt contenía el mensaje, o sea, con los caracteres hola. Al volver a mostrar ahora, después de ejecutar el programa hola.txt, comprobamos cómo efectivamente su contenido ha variado y se han añadido los caracteres que hemos indicado. Un ejemplo más complejo es el del programa concatena. En este caso, vamos a suministrar al programa un número en principio indeterminado de ficheros. No hay un número predefinido de ficheros, de manera que cuando ejecutemos el programa suministraremos esos nombres de ficheros en la línea de órdenes. Por lo tanto, los nombres se deberán procesar con argv, reservando el último de los nombres para un fichero, o digamos que el último de los nombres será un nombre especial porque será el nombre del fichero que va a recibir el resultado del programa. Será la salida del programa, el resultado del programa. La idea es que vamos a concatenar el contenido de todos los ficheros que especificamos cuyos nombres especificamos como argumentos, y el resultado de la concatenación se guardará en el fichero cuyo nombre aparece en último lugar en la llamada al programa. Bien, ese programa o digamos que la parte fundamental del programa se va a basar en una función, esta que aparece aquí, que es la función concatenar. Observe que es una función que recibe como argumentos flujos. Además, en este caso, tiene la particularidad de que los flujos que se van a procesar en esta función son flujos asociados a ficheros, como puede ver aquí. Por lo tanto, a la hora de llamar a la función, solamente admitirá flujos asociados a ficheros. Parece una perogrullada, pero entienda que, o recuerde que cuando escribíamos una función que puede recibir un flujo, si el argumento formal es una referencia a un objeto, por ejemplo, oStream, a la hora de llamar a la función, yo puedo elegir suministrarle un flujo asociado a fichero o un flujo asociado a, o un flujo oStream, perdón. ¿Por qué? Pues porque oStream es una clase que se encuentra más arriba en la jerarquía de clases que ofstream. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en esta función es restringir la manera en la que se puede llamar a esta función. Solo puedo proporcionarle flujos asociados a fichero. Bien, vamos a ver más que en esta presentación, vamos a verlo funcionar y vamos a verlo en el editor y verlo en marcha. Aquí tenemos el programa concatena listo para ser usado. Esta es la función que hemos comentado anteriormente. La función se encuentra definida al final. Como puede ver, la función es una función que ya hemos trabajado con ella, es una función muy sencilla. Recibe un flujo de salida y un flujo de entrada, y como puede observar, lo único que hace es leer del flujo de entrada, carácter a carácter, y mientras no encuentre el fin del fichero en el flujo de entrada, coloca el carácter leído en el flujo de salida. En definitiva, es una función que copia lo que recibe en el flujo de salida. En este caso, únicamente flujos asociados a ficheros. Bien, el programa utiliza, como sabemos, la lista de argumentos, y se necesita al menos un flujo de entrada y un flujo de salida. Por eso argc tiene que ser mayor o igual que 3. Y recuerde que el último fichero es el que recibe el resultado de la adición de todos los anteriores. Por esa razón, directamente abrimos en modo adición el último de los ficheros. Ejecutamos open sobre ese flujo de salida y el nombre del fichero, aquí lo tiene, es argv de argc-1. O sea, el último argumento es el que se utiliza como fichero de salida. Importante, el modo es en modo adición. Con esto quiero decir que si ya contenía algo ese fichero, sigue manteniéndose lo que había y se le añade lo nuevo.
Si hay algún problema, evidentemente, mensaje de error y termina el programa. Y si no, entramos en este ciclo for, como puede ver aquí, en cada iteración del ciclo for se abre un fichero y ese mismo fichero se cierra. ¿Qué fichero se abre? argvdi. Por lo tanto, empezamos por 1, argv 1, 2, 3, 4, punto suspensivo, hasta argv de arc-2. Ese es el último que se trata. Recuerde que argv de arc-1 es el fichero de salida. Por lo tanto, este ciclo for asegura que se revisan todos los ficheros de entrada. Bien, en cada iteración se comprueba si se puede abrir. Si no se puede abrir directamente, se muestra un mensaje y se continúa con el siguiente. No termina la ejecución. Y la particularidad de este programa es que vemos que en el flujo de salida, antes de concatenar el contenido del fichero de entrada, observe que se muestra una línea con guiones, el nombre del fichero que se va a concatenar y otra línea de guiones. Y ahora sí, justamente después de haber hecho esa cabecera, se muestra el contenido del fichero que le toca en ese momento, el fichero FI. Y esto se repite para todos los ficheros que se van a ejecutar. Vamos a ver un ejemplo práctico. En nuestro caso tenemos una serie de ficheros que son los llamados el Quijote 1, el Quijote 2 y el Quijote 3, que si mostramos su contenido, vemos que este es el resultado de More, nos muestra el primer párrafo del Quijote, el Quijote 2 contiene el segundo párrafo y el Quijote 3 contiene el tercer párrafo. Vamos a concatenar estos ficheros para obtener los tres primeros párrafos. En cualquier caso, observe que antes del contenido de cada fichero se va a mostrar esta cabecera, que es muy parecida a la que nos está mostrando More. En cualquier caso, tenga en cuenta que si yo muestro directamente cualquiera de ellos por separado, por ejemplo el Quijote 2 TXT, no hay ninguna cabecera. La cabecera, en este caso, la muestra More porque le estoy dando varios ficheros. Bien. Si ejecuto el programa directamente y hago bin, concatena y concateno el Quijote 1 txt con el Quijote 2 txt y el resultado, que es el último argumento que le voy a proporcionar, lo voy a guardar en el Quijote 1.2.txt. El programa se ejecuta. Si miro a ver cuántos ficheros tengo con ese nombre, vemos que aparece el Quijote 1.2 txt. Si muestro su contenido, el Quijote 1.2.txt, observe cómo tengo la cabecera del primer fichero, el Quijote 1 txt, con el nombre. A continuación de su contenido aparece la cabecera que contiene el nombre del siguiente fichero que se concatena y luego su contenido. Bueno, pues puedo utilizar este fichero que acabo de obtener para concatenar a él el tercero de ellos. Así pues, si ejecuto ahora concatena el Quijote 1.2 txt, perdón, concateno el Quijote 3 con el Quijote 1.2 txt y el resultado lo dejo en el Quijote 1.2.3 txt, ¿qué va a ocurrir? Pues que como el fichero el Quijote 1.2.3 no existe, bueno, perdón, voy a empezar por aquí. Si el Quijote 1.2 existe, va a concatenar a el Quijote 1. Cuando se ejecuta ahora la concatenación del Quijote 3 con el Quijote 1.2 y el resultado en Quijote 1, 2 y 3, vemos que el resultado es el esperado. El primero de los ficheros, el Quijote 3, aquí lo tenemos, y el segundo de los ficheros, el Quijote 1.2, es el que tenemos aquí. El Quijote 1.2, que está formado por el contenido que teníamos anteriormente. Así que vemos cómo la adición de ficheros se puede conseguir utilizando el modificador app. Pruébelo y obtenga sus conclusiones.